a lo que el Señor tiene preparado en esta noche para nuestras vidas. A ver estos pequeños. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de los pequeños. Amén. Gloria a Dios. Y la vida de los papás también. Gloria a Jesús. Mira, ve. Ella está hablando ya en otras lenguas. Gloria a Dios. Pues nada, hermanos, contentos en esta tarde de poder pues estar aquí para, ya hemos alabado, glorificado el nombre del Señor con la alabanza. Ahora pues también vamos al mensaje, a la reflexión en esta noche. Y sé que le toca al hermano Moisés. Y así que acérquese el hermano Moisés, que le toca en esta noche compartir con nosotros la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Y es un privilegio cuando nos toca a cada uno pues compartir las buenas nuevas del Señor. Amén. Ya le tocará a cada uno de los que están aquí. Amén. Amén. Señor los bendiga en esta noche. Pues sí, hoy me ha tocado a mí. Y la verdad, andaba ahí un poco preocupado por qué compartirles. Pero el Señor siempre es bueno, ¿no? Y siempre nos habla de alguna u otra manera. Él siempre muestra su palabra a cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros le pedimos en oración, Él nos enseña, amén. Él nos muestra lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. Y yo lo pude entender de esa forma, ¿no? El cómo el Señor está hablando a mi vida. Y es lo que quiero compartirles en esta noche. Y me gustaría que abran sus Biblias en Segunda de Reyes 4:1. En Segunda de Reyes 4:1. Dios es bueno, amén. Y aun cuando menos lo esperamos, el Señor siempre nos sorprende de alguna manera. Y esta semana, pues, bueno, aparte de otras muchas cosas que el Señor siempre nos da a conocer, ¿no? Él siempre nos sorprende día a día, ¿no? Y es un poco de lo que hoy quería hablarles, ¿no? Y me gustaría que comenzásemos a leer desde el 1, donde nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Y podía ver yo, aquí vemos, ¿no? Cómo el Señor, vemos el problema que tenía esta viuda, ¿no? Nos expone ella le está contando a Eliseo, ¿no? Lo que le está pasando, que su marido había fallecido. Y como todos sabemos, ¿no? Eliseo era uno de los grandes profetas de aquellos tiempos, ¿no? Estaba Elías, estaba Eliseo. Y vemos, ¿no? Cómo esta mujer tenía ese problema, que su marido había fallecido y habían quedado deudas para ella, ¿no? Y ella no las podía pagar, ¿no? Y ya no solo era problema con ella, sino también que era con sus hijos, ¿no? Y podemos darnos cuenta, ¿no? En el versículo 2, donde él nos comienza a decir, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, ¿no? Podemos ver cómo Dios siempre está atento a cada una de nuestras súplicas, ¿no? Era como yo lo podía entender de estos versículos, ¿no? Que nuestro primer clamor de ayuda, de quebranto, debe ser a los pies de Dios, ¿no? No como muchas veces suele pasar en los cristianos, ¿no? Que es todo lo contrario. Primeramente, pues preferimos contárselo a nuestra pareja, o algún amigo cercano, ¿no? Pero sin embargo, Dios, y aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? Que primeramente es exponérselo a Dios, ¿no? A sus pies. Y vemos, ¿no? Cómo el Señor es fiel en todo momento, porque Él dice que Él es atento a nuestras súplicas, aun cuando no somos merecedores, el Señor nos sigue bendiciendo, ¿no? Y el Señor lo que quiere, y a través de este versículo yo lo que entendía, ¿no? Que esta mujer solo disponía de una vasija de aceite, ¿no? Y el Señor lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros es eso, la disposición de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que nosotros tengamos. Él no nos pide nada más, Él no te está pidiendo bienes económicos, Él no te está pidiendo a lo mejor algo que tú aprecias mucho, no, Él solo quiere lo mejor de tu corazón, ¿no? Es lo que yo podía entender, ¿no? Que esta mujer lo único que tenía en ese entonces era una vasija de aceite. Y es lo que el Señor, yo podía entender que es lo que Él nos está pidiendo a nosotros. Lo único que tengamos y lo más preciado, ¿no? Y el Señor, lo más preciado que Él va a ver en cada uno de nosotros es el interior de nuestro corazón, ¿no? Y seguimos leyendo el 3 donde dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esto es muy importante, ¿no? Como les decía, muchas veces yo lo que podía entender es que el problema muchas veces es que no preferimos contárselo primeramente a Dios, ¿no? Sino que decidimos hacerlo con personas más cercanas, ¿no? Preferimos contárselo a ellos. Y está bien, ¿no? Pero yo lo que podía darme cuenta de este versículo es que debemos de hacerlo con personas que no están a nuestro alrededor, pero pidiéndolo en oración, ¿no? Eso es importante, que nos apoyemos en personas que tengamos a nuestro lado, personas de fe que nos pueden ayudar positivamente de esa forma, ¿no? Y sabemos que la oración del justo hace mucho, ¿no? Y si nosotros estamos pasando por un problema, por cualquier circunstancia, apoyémonos sí en las personas que están a nuestro alrededor, pero en eso, en oración es lo importante, ¿no? Y yo lo que podía entender, ¿no? Es cuando más adelante ellos dicen que entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas cuando esté llena, entró luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte, ¿no? Yo lo que podía entender, ¿no? Cuando ellos se encierran en su casa,
es que el Señor quiere de nosotros una intimidad con cada uno de nosotros, ¿no? Y quiere que lo hagamos de forma privada en nuestro aposento, primeramente nosotros, pero también yo lo que podía entender, ¿no?, cuando esta mujer dice que lo hace con sus hijos, es que también debemos de hacerlo en familia, ¿no? Es que es algo muy importante. Y yo podía entenderlo de esa forma, ¿no? Que lo busquemos en todo momento, ¿no? Y un versículo que se me venía a la mente, ¿no? Si no me equivoco, está en Mateo 6:6, no sé si alguien me lo puede buscar, no sé si me pueden echar ahí una mano. Amén. Es un versículo que yo siempre he tenido en cuenta, ¿no? Y es lo importante de que nosotros busquemos a Dios siempre en intimidad, ¿no? Y es una forma de la cual Dios nos va a bendecir en público, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos en nuestra intimidad es lo que va a salir a relucir delante de todos, ¿no? Y de igual manera, si nosotros estamos haciendo algo negativo, algún día Dios va a poner y va a hacer ver lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo lo que podía entender era eso, ¿no? Que nosotros debemos tener una intimidad con Dios. Que como iglesia, si queremos crecer, si queremos ver un cambio verdadero, debe haber esa intimidad verdadera con Dios. Amén. Y el Señor no es lo que quiere de nosotros, que nosotros dispongamos, como está diciendo aquí, de nuestras vasijas. Que aunque nosotros ahora mismo lo veamos como algo imposible, ¿no? Cualquiera de nuestros problemas, cualquiera de nuestras circunstancias, ¿no? Antes estábamos hablando con Ana, ¿no? Y aunque para ti a lo mejor pueda ser difícil la situación que tú estás pasando, ¿no? Pero el Señor siempre tiene una salida para cada uno de nosotros, ¿no? El Señor solo está diciéndonos que nosotros lo busquemos en intimidad, que no tengamos ningún reparo en buscarlo en todo momento, porque es la única salida que podemos encontrar, ¿no? Y ya les digo, de lo imposible Dios puede hacer lo posible. Y más adelante sigue diciendo: y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos le traían las vasijas y ella echaba el aceite, ¿no? El Señor siempre nos prueba, ¿no? De alguna manera, pero el Señor nunca nos va a desamparar, ¿no? Aunque nosotros veamos que es la situación más difícil, que a lo mejor nuestro ánimo, que nuestras fuerzas han decaído, el Señor siempre nos va a extender su mano. Amén. Y de alguna manera el Señor siempre nos va a rescatar y nos va a dar esa victoria que nosotros necesitamos. El Señor solo nos está pidiendo que seamos fieles, que persistamos día a día, ¿no? Es cuando ahí realmente vamos a encontrar la bendición de Dios. Y en el 6 sigue diciendo: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede, ¿no? Yo lo que podía de todo esto es que si nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos colma de sus bendiciones, ¿no? Y ese debe ser nuestro diario vivir, el que nuestras vasijas siempre estén llenas de su aceite, ¿no? Es lo que yo podía entender de todo esto. Que busquemos esa llenura día a día del Espíritu Santo para que tengamos esa comunión con el Señor.
Y yo lo que entendía, ¿no?, de todo esto es que el Señor hablaba a mi vida y me hacía ver eso, ¿no? Y siempre que me toca dar alguna reflexión, Él me dice más comunión conmigo. Es lo que Él me dice a mí, ¿no? Pero el Señor también quiere de cada uno de nosotros eso para cada una de nuestras vidas. Más comunión con Él, que dediquemos mucho más tiempo para Él. Si nosotros queremos llegar a otros niveles, el Señor muchas veces nos quiere llevar a otros niveles, por ejemplo a nosotros los músicos, a un nivel de adoración más alto, pero el Señor quiere más compromiso, más entrega, más momento de adoración, ya no solo aquí en la iglesia, sino en nuestra intimidad, con nuestra familia, en nuestros hogares. Eso es lo que el Señor quiere realmente en cada uno de nosotros, ¿no? Y es lo que yo podía entender para mi vida y lo que yo tomaba, ¿no?, para mi vida. Y yo decía, sí, esto es lo que yo necesito para mí, ¿no? Y yo no sé si el Señor a lo mejor está hablando a tu vida, pero el Señor quiere un cambio en cada uno de nosotros. Ya se acaba un año y yo no sé si tú a lo mejor te has trazado planes para este año y a lo mejor no los has visto, pero el Señor hasta el último día, Él va a esperar de nosotros que nosotros demos algo nuevo, un pasito de fe, ¿no?, para demostrar que realmente va a haber un cambio en nosotros, ¿no? Porque el Señor no lo va a hacer todo. El Señor quiere ver de cada uno de nosotros que demos ese paso para el cambio en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y es lo que yo puedo entender de esto, ¿no? Y lo que el Espíritu me hacía sentir en mi vida, ¿no? Que nos quiere llevar a otro nivel, ¿no? Y quiere llevar a la iglesia entera a algo nuevo, pero necesita de cada uno de nosotros esa entrega total, que estemos en esa misma dirección y sobre todo pedirle al Señor que caminemos en esa misma dirección. Amén. Y era lo que yo podía entender de esto, ¿no? Y es una palabra corta, pero que para mi vida ha significado mucho, ¿no? Y en sí, bueno, leía todo el capítulo entero, ¿no? Y luego está también Eliseo y la Sumanita también, ¿no? Léanlo, es un capítulo muy bonito, donde el Señor también muestra su amor, ¿no? Que Él nunca falla, aunque nuestras fuerzas, ya les digo, nuestros pensamientos ya hayan decidido algo negativo, el Señor siempre en el último momento, Él nos dice, sí, todo es posible para nuestras vidas, amén. Así que tomen esa palabra y crean que el Señor va a hacer algo nuevo en cada una de nuestras vidas, amén. Amén. Eso era todo. Dios los bendiga, hermanos. Primero quería lucirme mi mascarilla que dice Pasión por Cristo también aquí, que la he comprado de mi apóstol. Y quería mandar a hacerla, pero lo que pasa es que yo dije, ya va a terminar el coronavirus, ¿para qué vamos a hacer mascarillas? Porque no salen baratas, no salen económicas. Entonces, escuchando lo que decía mi hijo, ¿no? La comparación, Eliseo y Elías. Es lo mismo, y en la situación, no digo que de pronto Anita y yo estoy pasando algo fuerte, pero es porque yo a veces comienzo a proclamar palabras fuertes y me voy contra el enemigo y no tengo miedo. Pero vine el ataque, que en un momento no podía ni levantar la mano en antes, no puedo levantar la mano, me dolía, ya. Yo no lloro porque ya soy medio macho, soy macho, ¿no? Entonces me duele y no puedo levantar ni una taza de café. Pero en el nombre de Jesús yo comienzo a declarar. Y en antes me fui de un terapeuta, no, osteópata. Bueno, ¿cómo? Osteópata, ¿cómo? Yo sé que son osteópatas, acá le pusieron otro nombre, no sé, fue allá y bueno, total es que lo mío es operación. Y me dice que, en definitiva, lo mío tiene que esperarse. Que él me puede dar masaje, me puede dar lo que quiera, pero lo que puede es aliviarme. Pero lo mío ya está operado, hubiese sido antes todavía. Entonces, bueno, pero yo creo en Dios.
Yo creo que hay un proceso, pero a veces ya ahí viene, cuando uno ya como que, Anita, uno como que ya no puede parar. Estaba así, ya no, como que ya digo, ya mejor ya no voy a predicar, ya no voy a orar, porque me duele, y no puedo levantarme. Pero yo vengo de madrugada, me levanto con dolor, duele, y ¿qué te pasa, mi esposa? Nada, pero me está doliendo. Yo lloro cuando estoy adorando a Dios, eso sí es verdad, pero con el dolor yo no lloro. Me duele, me las aguanto. Y digo, a todos nos pasa ese proceso, hermanos. Por eso yo cuando escuchaba lo que Moisés estaba hablando de la palabra, ¿no? Cuando habla de Elías y habla también de Eliseo. Claro, la viuda cuando viene, mira lo que comienza con la viuda. La viuda no es caso que solamente le dio el aceite. La viuda, mira, tras que se le muere el esposo, le deja con deuda y le deja sin hijos. Es tremendo, ¿no? Ese proceso. Se queda sin economía, se queda sin nada. Y por último hasta se lo iban a llevar a los hijos. Y ahí viene la fe de nosotros. Ahí viene, mira, eso es fuertísimo. Como pasó con Job. Yo veía lo mismo con Elías. Elías también cuando dice a la mujer, le dice que le dé de comer. Si tengo apenas un poquito de harina y con eso, si yo lo como, ya con esto voy a morir. Pero ahí viene la fe. Ahí viene la fe de nosotros. Y lo estaba escuchando así claramente, ¿no? Porque yo a veces no digo, ya como que quiero, y hasta me quiero poner un poco mal con mi esposa, que ya no tiene la culpa, pero es porque duele. Cuando te duele algo, te duele todo el cuerpo, te duele todo, es feísimo. Y yo digo, sí, así tiene que ser una persona que está preocupada por algo, ¿no? Como que el enemigo es astuto y quiere llenarte de que no puedes, no vas a salir y tú te hundes. Pero tú cuando crees en Dios, Dios te va a sacar, así como sacó a esta mujer, no digo, a esta viuda, no digo que viene. Nunca dejó que se llevaran sus hijos. Y por último, cuando habla en la Biblia, habla de ahí de vasijas, en otras habla de tinaja, a otros habla de jarros, que el Señor viene en un momento, te los llena todo y cancela todas tus deudas, todas tus preocupaciones te las quita. Escucha lo que el Espíritu dice. Yo te digo por mí. Y el Señor va a hacer que tú salgas de todo lo que está pasando en el momento. Porque el Señor es así, mija. Él hasta el último. El año no se ha terminado. Tú nunca te vas a quedar sin comer, nunca. Eso el Señor no va a permitir. Eso permitió, no digo, con lo mismo que pasó con Elías, pasó con Eliseo. Él nunca va a dejar que te falte nada, un techo, mija. Tú crees en Dios, ten fe. Porque eso es lo que el Señor nos habla hoy día. Que tenemos que tener fe, aunque vea que te quita todo, pero viene Él y después ahí está todo, mija. Y ahora después le dijo, con todo eso paga todas tus deudas y ahora vas a poder vivir toda tu vida. Ahí está. Escucha lo que dice el Espíritu, mija. No te aflijas. El Señor habla y habla en todo tiempo. El Señor habla, a todos nosotros nos habla. No digo a mí, yo estaba tomando a mí porque no digo, de mañana quería coger la taza de café, ni la taza de café podía. Yo quería hacer así y como que el cerebro le quiere mandar y la mano no te quiere hacer. Y del miedo, la mano no la quieres estirar. Ahí te digo otra cosa, ahí viene el miedo, el susto, porque es como un susto. Yo que estaba así, de mañana queriéndome, yo tengo una tacita ahí de mañana encima del velador y yo quería, y mira, del miedo que no quería tirar porque me dolía, no podía. Y ahora lo puedo mover. Porque el Señor hace esas cosas. El Señor es bueno, aunque nosotros no seamos buenos, pero Él nos ama, hermana. Él nos ama. Él no va a permitir que no te pase nada malo, que haya necesidad en ti. Porque vendrán ángeles. Y a mí cuando el Señor me hablaba en esto, le decía a mi esposa antes, le decía, no, que vendrán gente que no son cristianos y vendrán a ayudarte. Porque Dios es así. El impío te va a ayudar. Yo vengo en un proceso que vengo caminando y cada vez que hago declaraciones fuertes, antes digo, no se termina este año, el Señor me ha dicho, va a haber milagros, yo creo que va a haber milagros. Todavía para el 31 faltan muchos días, ¿no? Algo, tú te vas a dar cuenta, que será salud, va a cancelar, va a hacer un poco de cosas, nosotros tenemos que creer que va a pasar. Si algún rato pediste un pasaje, pediste algo, el Señor te lo va a dar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso estamos a tiempo. El Señor habló de milagros. Todavía, mira, estamos ¿cuándo estamos? 17. Sigue pidiendo que Él te va a dar lo que le vas a pedir. 18. Así que no te olvides. Confía en Dios nada más. Que Él tiene la respuesta en nosotros. Todavía hay 13 días para poder acercarnos. Y como decía Moisés, lo que el Señor quiere es que en tu aposento te cierres con la puerta cerrada y comienza a declarar la palabra.
comienza a hablar. Eso es lo que hizo. Eso es señal de gratitud y agradecimiento. Antes de que llegue el milagro, tú ya estás agradeciendo a Dios. Amén. Eso es lo que hizo la viuda, mi hija. Y nosotros tenemos que aprender todo eso. La palabra de Dios es para que aprendamos y es palabra profética que se cumple en el nombre de Jesús. Así que vamos a dar gracias al Señor. Si alguien necesita oración, si alguien quiere darnos un testimonio, aquí estamos todavía. Así que pasen los hermanos. Si quiere dar algún testimonio, oración, antes de irnos, aquí estamos. Y vamos a seguir orando por los hermanos que no están viniendo. Amén. Vamos. Nadie, oración, nadie. Oración por trabajo, oración por papá, por mamá, por el abuelito, por todos. Venga.